¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo va ese crecimiento espiritual? ¿No es cierto? Aquí hay la palabra de Dios para seguir creciendo espiritualmente. Y esa palabra es para usted. No se vaya, quédese. Regale unos minutos, porque regalar unos minutos para la palabra de Dios es lo mejor. ¿Sí? Ya hemos hablado en varios videos anteriores sobre la resurrección tan importante en la vida del cristiano, que nos da esperanza de vida eterna, el cual dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Sí? El apóstol Pablo cambia de temática y en el tema 76 vamos a hablar hoy de la ofrenda de los santos. La ofrenda de los santos, y vamos a leer este texto para entender esta palabra, 1 Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 4. Póngale atención. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué les parece? Finalmente hemos llegado al último capítulo de esta hermosa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. A lo largo de esta carta, el apóstol Pablo respondió las preguntas y exhortó a corregir a varios problemas que les informó la familia de Cloé. Le había proporcionado y otras cartas que los mismos corintios habían escrito al apóstol. Ahora, en este capítulo 16, el apóstol Pablo toca el último tema que posiblemente también los corintios le habían consultado por medio de una carta, y era referente a la ofrenda para los pobres. Asimismo, termina detallando sus planes personales en cuanto a su ministerio de predicar la palabra de Dios y las salutaciones finales. Veamos en esta ocasión las instrucciones que el apóstol Pablo les da en cuanto a las ofrendas que los corintios recogían para ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Las palabras en cuanto a sugieren a muchos teólogos que este tema que tocará a continuación es otro. Los corintios ya lo habían consultado por carta. El tema es referente a las ofrendas de los santos, especialmente aquellas destinadas a ayudar a los pobres. Los judíos tenían un sistema de diezmo y ofrendas que estaban destinadas al mantenimiento del templo, sostener a los sacerdotes y ayuda para los pobres. En el caso de la iglesia primitiva, vemos el énfasis que estos le dieron a las ofrendas del primer siglo. Por ejemplo, vemos como los filipenses, ofrendaban con el objetivo de ayudar al apóstol Pablo en su ministerio. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 11 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No obstante, el apóstol Pablo prefería en algunas ocasiones trabajar con tal de no ser una carga para otras iglesias, y prefería ante todo dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículos del 34 al 35 dicen: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué palabra tan maravillosa. Por ejemplo, cuando visitó Corintios, se dedicó a trabajar en su oficio, el hacer tiendas, antes de esperar las ofrendas de ayuda.
Dice Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 3, lo siguiente. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y esto mismo les dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 11 al 14. Pongan atención. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, que no estafen el Evangelio como lo hacen algunos, ¿no? Por tanto, algunas ofrendas que se daban en la iglesia del primer siglo estaban destinadas a ayudar a los ministros. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre no hizo uso de este derecho. Otra razón por la cual la iglesia primitiva ofrendaba era para ayudar a los pobres. Esta parece ser la principal razón por la cual los cristianos del primer siglo ofrendaban, ya que en este tiempo no existían templos formales, sino que las iglesias acostumbraban a reunirse en la casa de algún creyente de la comunidad y por tanto no tenían necesidad de pagar mantenimiento de edificios y otras necesidades relacionadas con lo mismo. En el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo los santos se organizaban para ayudar a los necesitados. Leamos esta información. Hechos capítulo 4, versículo del 34 al 37 dice: Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En algunas ocasiones vemos cómo la iglesia gentil se organizaba para enviar ofrendas de ayuda a otras iglesias que atravesaban dificultades. Y a veces lo hacían a través del apóstol Pablo. Hechos capítulo 11, versículo 27 a 30 dice: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, dice. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. El mismo apóstol Pablo fue enseñado a no olvidarse de los pobres. Galatas capítulo 2, versículo del 9 al 10 dice, ponga el asunto: reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran consiervos como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué les parece? También vemos en otras cartas como el apóstol Pablo organizaba las colectas para ayudar a las iglesias necesitadas, especialmente a la iglesia de Jerusalén. Romanos capítulo 15, versículos 25 a 26, escuche lo que dice.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y ahora aquí también realiza la misma solicitud. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué les parece? ¿Cómo era el método para las ofrendas? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Aquí vemos cómo era el método que los cristianos del primer siglo usaban para ofrendar. Si leemos este pasaje, nos damos cuenta de algunas cosas. En primer lugar, vemos que la costumbre de los creyentes era apartar la ofrenda cada primer día de la semana. De acuerdo a la evidencia bíblica, podemos entender que la iglesia primitiva acostumbraba a reunirse el primer día de la semana, es decir, el domingo. A diferencia de que los judíos que lo hacían el sábado, posiblemente la costumbre de reunirse surgió como consecuencia de saber que Cristo resucitó el primer día de la semana, domingo. La palabra domingo viene del latín dominicus, que literalmente significa el día del Señor. Misma expresión que el apóstol Juan utiliza en el libro de Apocalipsis cuando se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta. Esa expresión, el día del Señor, se refiere técnicamente al primer día de la semana, el domingo, ya que Jesús resucitó ese día. Y de igual forma, si revisamos la literatura de la iglesia de los primeros 3 siglos, nos damos cuenta de que hay evidencia de que los cristianos se reunieron el día domingo. Por ejemplo, una de las obras del primer siglo muy famosa entre los cristianos de ese tiempo, llamada la Didache o Doctrina de las 12 Apóstoles, que fue uno de los primeros manuales de cultos y enseñanzas cristianas, dice: el día del Señor nos reunimos y partimos el pan. De igual forma, Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia primitiva, escribió en su carta a los magnesios de la siguiente forma: ya no vienen para el sábado, sino para el día del Señor. Otro escritor antiguo llamado Melitón de Sardes escribió un tratado acerca del día del Señor. De esta forma podemos ver que como la iglesia primitiva acostumbró a reunirse el día domingo, y era en ese día que cada uno apartaba una ofrenda para el Señor. ¿Qué les parece? En segundo lugar, vemos que no había una cuota fija o porcentaje específico que cada uno tenía que dar, sino cada uno daba conforme había sido prosperado. Obviamente en el principio era dar por generosidad, por agradecimiento a los favores dados por Dios. Y esto nos lleva al tercer principio básico al momento de ofrendar, ya que debe ser con generosidad, no por necesidad, ni tristeza, ni por obligación. Debe desprenderse de un corazón agradecido, y esto trae una gran bendición a la vida del ofrendante, porque así como da, así recibe la bendición de Dios. Por eso dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11, lo siguiente. Póngale atención. Por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y el
pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Maravilloso, ¿no es cierto? En resumen, podemos ver cómo la iglesia primitiva acostumbraba a apartar su ofrenda el primer día de la semana. Apartaban un poco conforme habían sido bendecidos y lo hacían por agradecimiento, sabiendo que así como se siembra, se cosecha. ¿Cómo eran manejadas las ofrendas en el tiempo de la iglesia primitiva? Finalmente, vemos cómo en este pasaje las ofrendas de los santos eran manejadas en la iglesia. Primero el apóstol les decía que guardaran las ofrendas hasta su llegada para que hasta entonces se recoja todo lo que se había recolectado. Dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Luego debían ser administradas por hombres fieles que se aseguraban de que se les diera el uso para el cual se habían recogido. Por eso dice el texto, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, y irán conmigo. De esta forma la iglesia se aseguraba de que las ofrendas no fuesen malgastadas o usadas para fines egoístas de una sola persona, sino existía un grupo pequeño de hermanos fieles que garantizaban su correcto uso. Y así debe ser hoy también. Se escuchan tantas cosas sobre todo. Mire, estamos hablando de las ofrendas, no estamos hablando del diezmo, que ese es otro asunto. Este principio se ve también mencionado en 2 de los Corintios, capítulo 8, versículos 16 al 21. Póngale atención. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar que vuestra buena voluntad, evitando que nadie se censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Si nos damos cuenta, tanto Tito como el hermano cuyo nombre no se menciona gozaban de gran testimonio, y a estos se les confió la administración de las ofrendas, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No cualquiera. De esta forma se aseguraban que las ofrendas de los santos eran utilizadas para los fines correctos, y de igual forma hoy la iglesia tiene que hacerlo. Como dije antes, se escuchan tantas cosas: mala administración, enriquecimiento ilícito en la iglesia, que da vergüenza. Hermanos de buen testimonio, administren esta ofrenda para los necesitados. En otras partes dice para las viudas que no tienen quien las mantenga, para los huérfanos, para los extranjeros. Para eso son estos donativos. Y ojo, insisto, no estamos hablando del diezmo, que es en otro tema hablaremos. Estamos hablando de la ofrenda, de lo que sale del corazón voluntario. Ahora le presentamos la oración de fe. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Para mañana tener vida eterna, para mañana ser resucitados, para mañana dejar el egoísmo a un lado y ofrendar también de todo corazón, porque se puede hacer, ¿no es cierto? Aquí le presentamos la oración de fe. Acepte al Señor Jesucristo como su único
suficiente Salvador. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo: Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó usted al Señor Jesucristo? ¡Wow! Lo bendecimos, lo felicitamos. Es el mejor paso que usted ha dado. Ahora venga a la palabra de Dios, venga, llénese, lea, estudie, medite. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Suscríbase a este canal, que usted va a encontrar cientos de videos ya explicaditos de la palabra de Dios para que usted crezca espiritualmente. Alabe al Señor, cántele alabanzas porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y Él le va a responder en el momento de su voluntad. Y venga a la iglesia si está cerca. Venga a la iglesia y juntos seguiremos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, ¿sí? Nunca dejaré de aprender. Y si está lejos, suscríbase a este canal, ¿sí? Aquí va a encontrar una variedad. Cuando usted se suscribe, automáticamente les llega un mensaje que se ha cargado un nuevo video de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu palabra maravillosa que nos das cada día. Por tu palabra que nos llena, que nos instruye, que nos exhorta, que nos prepara para toda buena obra. Oramos que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra caiga en un terreno muy fértil, que dé fruto al 100 por 1 para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo que tanto lo necesita. Sí, Señor, bendecimos tu palabra y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Una vez que hemos puesto en práctica, enviemos a otros, que otros necesitan también conocer estas verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno, muy lleno de bendiciones.